Lastimosamente tuvimos un inconveniente técnico. Bienvenidos al canal IESA School of Management. Mi nombre es Alejandro Izquierdo. Le doy la más cordial bienvenida a este encuentro con la Red Global Emprendetec. En esta oportunidad lo hacemos en diferido porque tuvimos un inconveniente técnico acá con las cuentas de correo. Pero queremos darle la más cordial bienvenida a nombre de Banisco, contigo, a nombre de Latin American Holding y a nombre de Activo Banco. Le doy la bienvenida también a Sandy Gómez, coordinadora general de Emprendetec y egresada de la maestría en finanzas del 2017. Bienvenida, Sandy. Hoy con un tema extraordinario, ¿verdad, Sandy? Claro que sí. Qué Gracias, Ale, bueno. por todo tu esfuerzo para hacer posible esta conexión, a Ahí pesar de vamos. sí. Ahí Estamos vamos. iterando, como siempre. Ale, antes de darle continuidad a la actividad, te pido que porfa revisemos la sala de espera, donde creo que tenemos Sí, algunos sí, seguro. emprendedores Ya, en ya, ya los tengo. el waiting room, y Vale. así yo voy Yo aquí no, pasando. no tengo a nadie, pero ahí vamos, ahí vamos. Yo voy Sí, a darle acceso en la medida que empecemos. Entonces, empezamos maravilloso. Te lo nuestra agradezco jornada de hoy. mucho, Ok, Vale. Buenísimo, así podemos seguro. avanzar nosotros con el resto de la actividad según la programación y darle la bienvenida a Luis Carlos y a los profesores Lorenzo y Germán, que también están con nosotros desde hace un rato, y por supuesto les agradezco también la paciencia mientras restablecíamos toda la conexión. Veo entre los usuarios conectados al Zoom varios nombres que me son familiares, incluyendo mentores de nuestro proyecto Emprendetec, de nuestro programa insignia durante los últimos 2 años, en este periodo, en esta larga trayectoria que tenemos, 20 años moviendo el emprendimiento. Y entonces, una vez que vea a Luis Carlos, a Lorenzo y a Germán, pero a ver, bueno, Germán creo que justo ahorita no está, puede ser que lo tengamos en los próximos minutos de vuelta. Recordemos que Lorenzo y él se encuentran en uso horario de España, pero creo que los tendremos de vuelta en breve. Mientras tanto, voy hablando con Luis Carlos. Luis Carlos, bienvenido. Un gusto hablar contigo de nuevo. Ya fuimos presentados la semana pasada. Apenas terminamos de conversar, apenas cerramos la llamada. Yo te busqué por LinkedIn, encontré un caso de negocio de Liesa acerca de tu actividad emprendedora con tucarro.com, que fue muy emocionante leer cómo era cada uno de esos momentos donde tenías como las dudas, donde tu equipo y tú tenían las dudas existenciales de qué hacer con la compañía. Y entiendo que ha sido como un largo recorrido hasta el nacimiento de tu libro. Desenfocados, que me diste una copia, te lo agradezco mucho. Está en mi oficina. Hoy yo no estoy desde la oficina, estoy haciendo home office hoy, pero estoy muy pendiente de traerme el libro a la casa para poder seguirlo leyendo, porque de hecho inicié con el prólogo que lo escribió el profesor Lorenzo, y entonces me entusiasma mucho tenerlos a los dos porque tengo una alta expectativa, te lo voy a confesar, con respecto a la dinámica de interacción entre ustedes por la camaradería que entiendo que existe. Y creo que eso va a ser muy sabrosa la conversación. Luis, tú me habías dicho además que tenías que en lugar de que yo te hiciera preguntas, que por cierto las preguntas, bienvenidas todas las preguntas, las pueden ir dejando en la caja de chat y yo después voy administrando el Q&A directamente con Luis Carlos. Pero Luis Carlos me dijo, en lugar de esperar una pregunta, que seguramente vendrán varias, yo quisiera plantear una. Entonces, Luis Carlos, tú quieres plantear la pregunta, el kickoff lo hace Luis Carlos con una pregunta para todos los emprendedores esta tarde, tarde-noche. Bueno, de verdad que estoy muy contento y agradecido de volver a reencontrarme con Eliesa después de un bojote de años que no estaba en contacto, y fue una época muy intensa que estuvimos presentando proyectos y conversando con las diferentes áreas del IESA en su momento. Así que estoy feliz de hacerlo y encantado, sí, bueno. Ahí está Lorenzo, mi amigo, quien quien me dio el honor de escribir un prólogo para un libro que comencé a escribir en realidad hace 15 años, o quizás un poquito más, y que no nació como un libro, sino tratando de encontrar respuestas a los retos que me tocaban cuando me estaba montando en un avión hacia un país nuevo a enfrentarme a un nuevo mercado y tratar de no desenfocarme en el proceso. Entonces, esas notas de esos viajes se fueron convirtiendo en textos, en experiencias, en capítulos, y con el pasar de los años, hace unos años decidí, bueno, esto
Esto, yo siento la necesidad de publicarlo y compartirlo para que los demás lo vean. Entonces, sí, en efecto te dije que me encantaría empezar con la pregunta a las personas que están aquí y la pregunta sería, ¿en qué se han sentido desenfocados? Es decir, cuando en el momento de la creación de un negocio, una empresa, ustedes creen, o las personas que nos van a oír después, que han desenfocado su camino, su idea y su rumbo? Esa era la pregunta inicial. Perfecto. Mientras ellos van dejando las respuestas en la caja de chat, a mí sí me causó mucha curiosidad volver a escuchar. Tú me lo habías asomado en nuestra primera conversación, este proceso creativo con el libro, ¿cómo fue? Digamos, no, tú no arrancaste con la intención de tener un libro, sino que ibas acumulando una serie de notas y reflexiones durante tu journey de emprendedor, ¿no? Un ratico en el aeropuerto, un ratico en el vuelo, o sea, no puedo dormir, voy a escribir. Qué Exactamente. interesante, qué interesante. ¿En qué momento decides que eso lo quieres convertir en un libro? Me da curiosidad. En el momento que cada uno de los desenfoques comenzó a tomar forma, Ya. y me empecé a separarlos como en diferentes tipos de desenfoque, en vez de Ok. tratar de enfrentarlos con intuición, meramente con intuición, tratar de identificarlos rápidamente y tomar decisiones basado en que ya lo identifiqué. Es decir, Ok. ese es el mecanismo. Y en ese momento se fueron construyendo los diferentes textos que fueron convirtiéndose en capítulos hasta que llegamos a este punto de publicarlo como 15 maneras de perder el rumbo al comenzar un negocio. Ok, ok. Entonces este proceso de reflexión te llevó a identificar como unos patrones. Y estos patrones Exactamente. son lo que constituye el contenido, digamos, grueso del libro, que yo lo revisaba en tu índice y tal cual es como mencionas, ¿no? Está perfecto. Ahí ya tenemos una primera respuesta que la dejó María Ángela Mendible, la fundadora, una de las fundadoras de un proyecto que acaba de graduarse de Emprendetec, que se llama Mecaniza. Ella dice, buenas tardes, cuando nos obsesionamos de la idea y no del problema. O sea, eso es lo que ella siente que es un foco, un origen de desenfoque, para que no suene tan redundante la expresión. Y mientras siguen llegando respuestas, Luis, voy a pedirle al profesor Lorenzo que que nos cuente de cómo fue la experiencia de escribir el prólogo. Que nos cuente un poco, él te conoce además desde hace muchísimo tiempo. Entiendo que ha visto tu progreso como emprendedor, o sea, tienes suficiente tiempo en esta película como para entender todo. Sí, Así que me gustaría escuchar de él cómo fue ese proceso. Además, que debe ser algo muy emocionante a nivel personal. Digamos, toda la evolución, profe, de Luis Carlos como emprendedor. Qué gran reflexión o mensaje te dejó o nos puedes compartir. Bueno, para mí fue muy agradable y estimulante y me sentí muy reconocido, digamos, porque Luis Carlos me llamó para pedirme que lo ayudara con el libro, con la publicación del libro y bueno, conversando sobre cómo gestionar la publicación misma del libro, entonces surgió la idea pues, de que yo escribiera el prólogo, algo que me agradó mucho hacer, ¿no? Y bueno, escribir el prólogo me trajo muchos recuerdos, por supuesto, ¿no? De manera que recuerdo cuando yo conocí a Luis Carlos por primera vez, que estaba en una oficina, en un edificio muy modesto del centro de Caracas, al lado de las Torres del Silencio. Era un edificio muy modesto, un edificio al cual yo nunca hubiera entrado, porque y en el ambiente del silencio, que era un poquito agresivo, ¿no? Pero cuando entré a la oficina de tucarro.com, en ese momento que estaba apenas comenzando, me impresionó lo bien organizada y lo bonita que era. Era una oficina sin lujo, pero una oficina muy grata, y eso a mí me dio una impresión, creo que es indicativo también del cuidado con el que un emprendedor asume el desafío de arrancar un negocio. Incluso yo diría que hasta el amor, pues, y el sentido estético, pues, del inicio de un negocio que realmente apasiona. Entonces, para mí eso fue como una de las
primeras indicaciones de que ahí había algo interesante, porque yo desde IESA estaba buscando y conectándome pues con emprendedores y con iniciativas en aquellos tiempos, ya hace más de 25 años fue eso. Y entonces conocí a Luis Carlos en el IESA en un evento y a su socio, a Luis Miguel y a Robert, que eran socios fundadores junto con Luis Carlos. Y entonces fui a conocer la oficina y así comenzó la relación. Pero bueno, en el prólogo yo narro un poco estas cosas y bueno, la verdad es que puedo decir muchas cosas más, pero no quisiera ocupar más tiempo, pero bueno, más bien atender un poco a las preguntas, porque creo que es bien interesante el tema de los desenfoques y ver qué es lo que la gente percibe como desenfoque, qué se considera un desenfoque y cuáles son los desenfoques, porque creo que es un tema central y yo creo que esa es la importancia del libro que Luis Carlos escribió a partir de su propia experiencia. Excelente, profe. Estaremos volviendo contigo seguramente a lo largo de la conversación y veo que ahora tenemos eh, al, ha, ha subido un poco el número de asistentes a la sesión vía Zoom, por lo cual voy a aprovechar de refrescar quiénes son ustedes y cuál es su background. Luis Carlos Uzcategui es un emprendedor serial, está basado en Caracas como nosotros, equipo Emprendetec, bueno, casi todos. Nosotros también estamos un poco regados por el mundo, por supuesto. Tenemos de hecho a Villa Evelyn por allí, que está basada en Aruba, pero del resto todos los otros nombres que estoy viendo por aquí en el chat que han dejado sus contribuciones, gracias, son emprendedores que están acá. Luis Carlos, como les decía, es un emprendedor serial, pero uno de sus emprendimientos como más conocidos, más populares o más, sí, más famosos es tucarro.com. Es uno de los tantos, de las tantas iniciativas que ha llevado a cabo y está aquí hoy para hablarnos un poco de cómo su experiencia como emprendedor lo ha llevado a la reflexión de una serie de condiciones que pueden desenfocar a los emprendedores y afectar su capacidad de alcanzar los hitos que son necesarios para que las compañías eh, crezcan, ¿no? Algunas crecerán de manera acelerada, otras crecerán con otra trayectoria, pero lo importante es desbloquear ese camino al crecimiento y es una reflexión bien importante que él nos va a compartir durante esta hora, por eso también siempre aprovechen el espacio, no solamente para las contribuciones que están muy buenas y ya las voy a leer también para todos, sino para hacer preguntas. Mientras que el profesor Lorenzo Lara es de la familia, es de la familia Eliesa, por supuesto, tiene más, por ahí ya lo reveló, más de 25 años trabajando con temas de ecosistema y emprendimiento y estabas, profe, en su momento vinculado a negocios digitales y con The Ventures. Eso sigue siendo así, ¿cierto? Sí, El brazo de Venture Capital de negocios digitales, cosa que, bueno, a mí en lo particular es de las cosas que más me parece interesante y emocionante. Entre ellos dos van a conversarnos esta tarde del tema central de las 15 maneras de perder el rumbo. Mira, Luis Carlos, aquí hay una serie de cosas que han dejado, ya te leí el aporte de María Ángela, después está el aporte de José Andrés Coa, que también es de Emprendetec. Dice, creo que nos desenfocamos cuando no logramos vender nuestro producto o servicio al inicio de nuestro emprendimiento. Luego está Matilde, que también es de la cosecha de Emprendetec. Dice que el desenfoque viene por las dificultades para obtener el capital semilla, particularmente caso Venezuela. Creo que podrían sorprenderse de lo difícil que es en el resto de Latinoamérica también para los ecosistemas pequeños. Aníbal, que es uno de nuestros más queridos egresados. Aníbal, te mando un abrazo. Dice que a medida que avanzamos en los diferentes proyectos vamos encontrando más problemas por resolver e inmediatamente nuestra mente busca las posibles soluciones y negocios que se pueden hacer con ese nuevo reto. Y comienza una cadena de identificación de oportunidades, soluciones, así como un ciclo, ¿no? Nuevas oportunidades, nuevas soluciones, nuevas oportunidades, nuevas soluciones. Y uno termina metido solucionando 100 cosas y te alejaste ya de tu enfoque original. Y Evelyn, que les mencioné hace unos minutos, egresada en Emprendetec, pero basada en Aruba, cuando no logras transmitir tu propuesta de valor como la estás pensando. Ahora acaba de animarse Richard con otro mensaje. Buenas tardes, Richard. Cuando te das cuenta que a medida que avanzas tu emprendimiento es más grande, eso es digamos, una fuente de desenfoque. Luis Carlos, tú viviste todo esto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Bueno, estos aportes que nos dejaron por aquí? ¿Te son familiares? fíjate que los aportes que están poniendo tienen algunos que ver con finanzas y la dificultad de emprender y otras con la obsesión por en lo que tú crees, ¿no?
Algunos de estos los podemos meter, por ejemplo, en un capítulo. Hay un capítulo, un desenfocado que se llama Me Fascina. Cómo el producto del que te enamoraste o el servicio del que te enamoraste se puede convertir en sí mismo en un desenfoque y cómo tratar de sortear con las dificultades que te da tu propia obsesión, como lo dicen en la pregunta, para poder seguir adelante y ver realmente dónde están los asuntos que tienen que ver con la empresa que estás fundando y el negocio que estás tratando de llevar adelante. Con respecto al capital semilla, fíjate que hablan del desenfoque en el capital semilla y me parece que a lo que se refiere es que ocupa tanto tiempo y tanta energía levantar capital que quizás te desenfocas del centro de la creación de tu propia empresa. Entonces terminas convirtiéndote en un buscador de capital para tu empresa y quizás desenfocas un poco el asunto interno. Eso también lo está expresado en diferentes capítulos del libro y hay un capítulo que se llama No me gustan los números y los números no son los míos. Y ustedes no se pueden imaginar cuántas veces me he enfrentado yo a esta situación de personas que se acercan a preguntarme sobre una idea de negocio valiosísima, como todas las ideas, pero al final solo ideas, y están desenfocados en la realidad de llevar adelante una empresa, ¿no? De si vas a fundar una empresa que requiere una inversión de capital de riesgo seria, importante, obviamente tienes que tener una experticia y una formalidad para salir a buscarla y quizás a eso se refería la persona. Y así podemos ir pasando por diferentes capítulos del libro que me encantaría ir diciendo a medida que surjan las cosas y meterlos en el tema, ¿no? Por ejemplo, fíjense, hay tres grupos de desenfoques que están expresados en el libro. El primer grupo de desenfoques, y no están expresados en grupos, sino los capítulos están sueltos, tienen que ver con la persona en sí misma, son intrínsecos a la persona. Es decir, aquellos desenfoques de uno mismo. Y entre esos desenfoques de uno mismo he identificado tres claves. Algún día lo haré, es uno. ¿Quién eres en realidad? Me fascina, como les comenté ahorita, y otro que ha gustado mucho a las personas que ya han leído el libro, que se llama Durmiendo con el enemigo. Después hay otro grupo que tiene que ver con la falta de preparación o con el no conocimiento general de un negocio para emprender. Hay muchas personas que son especialistas y, de acuerdo a lo que yo entiendo, un emprendedor de alguna manera, un empresario tiene que ser de alguna manera generalista. Es decir, tiene que saber dirigir las diferentes áreas, pero verlas, tratar de verlas todas desde arriba, ¿no? Y en este caso, en este grupito, podemos meter a mi marca será la mejor, no me gustan los números o imitando a la competencia, ¿no? Que son errores clásicos de desenfoque. Y después un tercer grupo que yo puedo decir que son los errores, los desenfoques que se cometen cuando ya uno ha vivido una larga experiencia o una experiencia de negocio, exitosa o no exitosa, y esa misma experiencia te lleva a desenfocarte. ¿Ok? Por ejemplo, Yo soy una estrella de rock es otro capítulo del libro y hay otro que se llama Yo soy el jefe y mi experiencia suficiente. Son tres capítulos distintos que tratan de orientar a las personas sobre el desenfoque que produce ya tener una experiencia, ¿no? Así, bueno, así vamos construyendo los 15 desenfoques que van saliendo en este libro bueno, que tengo el agrado de compartir con ustedes. Buenísimo, Luis Carlos. Me pregunto, esto de repente lo podemos responder entre el profe Lorenzo y tú. Cuando te ha tocado mentorear otros emprendedores, me imagino que te ha tocado eventualmente que la gente se te acerque y te diga, me está pasando esto, similar a como está ocurriendo ahorita con los emprendedores que dejaron su feedback ahí en la cajita y tú dijiste, sí, 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 o sea, como que marcando el check, este lo tuve, este lo tuve, este lo tuve. Cuando te ha tocado dar esa retroalimentación de, mira, cómo te desatascas de este proceso de desenfoque, cuál es típicamente
digamos, no será una receta, porque ninguna de estas cosas son como recetas de talla única, ¿no? No son situaciones o cosas que tú puedes decir como que a todo el mundo le funciona, pero ¿qué podría ser como un enfoque, un framework para abordar este tipo de desenfoques? Definitivamente la razón por la que esto está escrito es porque yo creo que, y no, yo no me había encontrado con ningún libro, y me gusta mucho leer sobre empresas y sobre negocios y sobre diferentes especializaciones académicas para llevar empresas adelante. No me he encontrado con un texto que sea tan crudo en identificar los desenfoques. Yo lo que te puedo decir es que la mayoría de las personas que se me han acercado están sufriendo un desenfoque, pero lo ocultan, lo banalizan por dos razones. O por vergüenza, porque no quieren confrontarlo, o por exceso de confianza. Hay como muchos aspectos psicológicos que ocurren cuando estás emprendiendo. Es increíble porque todos hemos leído muchos libros que tienen que ver con vamos a decir, las guías de los pasos del emprendimiento, desde la preparación de un business plan hasta llegar a una estrategia de salida. Pero en realidad los ataques que ocurren en el camino son masivos. Y a mí y durante todos estos años, uno a veces no se da cuenta, pasan desapercibidos, te hacen tomar decisiones basadas en premisas meramente profesionales y resulta que estás siendo atacado por un desenfoque, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Cuando tu competencia saca un nuevo producto. Bueno, ese es un caso o un producto mejorado de uno como el que tú tienes. Bueno, ese es el caso más dramático de cuando ya emprendiste, porque comienzan a ocurrir una cantidad de reuniones y de sobreactuaciones sobre la estrategia de mercadeo, por ejemplo, de la competencia, y muchas veces se toman decisiones antes de haber verificado el resultado que tuvo la propia competencia. Y entonces aquí, en este caso, mi consejo es que, por supuesto que la competencia hay que verla todo el tiempo, pero hay que darse un tiempo para analizar cuál fue por lo menos su resultado sin precipitarse, ¿no? O sea, son muchas situaciones. A mí me encantaría que me las fueran planteando a medida que les van pasando por la cabeza y los títulos que hemos ido conversando, o que Lorenzo emita algún comentario en este caso. Bueno, en ese orden de ideas, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando tucarro.com comenzó, pues hubo una respuesta de la competencia, ¿verdad? Pero la respuesta de la competencia fue añadirle atributos al servicio, ¿ok? Y justamente ahí la competencia cometió un error de desenfoque. En cambio, tucarro.com se mantuvo en la disciplina del foco, porque la propuesta de valor de tucarro.com era vende tu carro en tucarro.com. Y eso se cumplía. Y de hecho, había estadísticas en donde cuando una persona anunciaba un carro en tucarro.com, no sé, un porcentaje muy alto de esos carros a la vuelta de 2, 3 días, una semana máximo, un porcentaje grande, no sé si era 60, 70% o más, se vendía dentro de esa primera semana. Entonces, la efectividad del medio como que retroalimentaba el éxito, porque en la medida en que más se cumplía la promesa más rápido, pues más se difundía por la vía, vamos a decir, de oral, ¿no? Lo que llaman la dinámica de las epidemias, ¿no? Se regaba la efectividad de tucarro.com. Entonces la competencia trató digamos, pues, añadía atributos, ¿eh? Entonces, además de vender el carro en este sitio, entonces ofrecían seguros, o ofrecían talleres mecánicos, o ofrecían otras cosas. Y entonces el servicio en aquellos tiempos de Internet, al comienzo que todos estábamos aprendiendo sobre cómo usar Internet,
En Internet el foco es fundamental porque precisamente Internet da tantas posibilidades de dispersión. Entonces, una persona que está haciendo algo se distrae, qué sé yo, y no. Pero total es que yo creo que ese es un buen ejemplo de lo que Luis Carlos está mostrando, de cómo hubo la disciplina de no reaccionar frente a la competencia, perdiendo el foco, precisamente. O sea, yo creo que ese es un ejemplo que da en el clavo de lo que significa el foco. Vende tu carro en tucarro.com. Y entonces el foco está no solamente en la capacidad gerencial y en la capacidad de liderazgo del emprendedor, que por supuesto tiene que mantener un foco y tiene que hacer un balance, como bien decía Luis Carlos, un balance complejo entre atender todas las áreas de la empresa, que ya de por sí puede ocasionar un poquito de dispersión, ¿no? Y al mismo tiempo mantener la visión estratégica, la visión global, sistémica, pues que es la que tiene que mantener el líder, porque aquí estamos hablando del tema del desenfoque, sobre todo pues de los emprendedores líderes en un proyecto, ¿no? Entonces ese es un caso, es un tema, pero luego está la pérdida del foco en la estrategia misma. O sea, un tema, como bien decía Luis Carlos también, es la pérdida de foco a nivel personal, que uno como persona pierde el foco. Pero luego está la pérdida del foco del negocio mismo, que yo creo que en ese caso, sobre todo en los negocios online, los negocios en internet, es aún más importante el foco. Y eso está asociado con el branding, con la marca, con la propuesta de valor, con la estrategia de comunicación. Y yo creo que ahí es donde se gana la pelea, pues el foco yo creo que permite ganar la pelea. Fíjate, Lorenzo, que tú estabas hablando de un caso ahorita que es imagínate tú, un caso de línea de extensión de marca antes de tener la marca. Es decir, extiendes el uso de tu marca y de tu propio producto o servicio antes de siquiera tener uno representativo. Es el caso, ese caso es lo que la tecnología permite que ocurra muy rápidamente, porque todo está a tan corta distancia de prestar un nuevo servicio que las personas pierden el foco rápidamente. Yo recuerdo mucho aquellos años, Lorenzo, te recordarás en pleno boom del Internet, las grandes compañías, los grandes medios de comunicación sobre todo, se empeñaban en sacar una cosa que ellos llamaban un portal web. Y de acuerdo a la definición de la propia empresa, vamos a decir que era un periódico impreso. Y saca un portal web y por supuesto ese portal web en principio iba a tener noticias, pero enseguida decían, no, y también vamos a tener acceso a las cuentas bancarias y vamos a vender productos y además vamos a pasar videos y además aquello era común. Unos monstruos se crearon en esa época. Cuando digo monstruos estoy diciendo con capitales de inversión de riesgo obscenos, como el caso de Star Media en su momento. ¿Y qué era eso, Lorenzo? Eso que llamaban un portal, una cosa donde se hacía de todo, ¿no? El tiempo demostró, en las redes sociales sobre todo, que cada red social logró hipersegmentar su nicho. Y el tema de la hipersegmentación es un tema que toco bastante en el libro y que me encanta compartirlo, porque no es solamente segmentar, sino hipersegmentar. Y ponemos algunos ejemplos de cómo dentro de un nicho grande se puede competir en el nicho hipersegmentando atributos para convertirlos a su vez en tan importantes que terminen comiéndose al segmento grande. Ese es el camino inverso a la segmentación, que generalmente se dice, cuando hipersegmentas haces un mercado más pequeño. Y mi experiencia es que a veces, cuando hipersegmentas, el valor atribuido es tan grande que terminas comiéndote al segmento previo, al segmento original. Entonces, el camino es diverso y las rutas son diversas, ¿no? Sí, como suele pasar en negocios, no hay una sola respuesta ni una sola solución, ¿verdad? No, Que nunca. que es otro de los aspectos que se toca en el libro, en alguna parte,
no recuerdo ahorita, pero que ciertamente quizás la confianza en uno mismo, pues, o no sé, el ser fiel a uno mismo y a lo que uno quiere ofrecer al mercado. Y sobre todo en contacto con el problema. Me gustó uno de los comentarios que aparecen la audiencia en este momento, de enfocarse en la idea y no en el problema. Es decir, a veces darle más importancia a la idea que al problema. El problema es lo que queremos resolver. Entonces, si uno se enamora de su propia idea, de su propia solución, y intenta como que imponerla al mercado, seguramente no va a lograr tanto éxito como el que se conecta con el problema que existe pues en el mercado y que y entra en conocimiento lo más posible con el cliente. Fíjate, En aquellos tiempos cuando comenzamos hablamos de bailar pegado con el mercado, es que es una verdad, frase muy caribeña. bailar pegado con el mercado, es así. Ese Fíjate, era uno de nuestros de las ideas que nos guiaba. Vamos a Eso bailar era, pegado con el profe, mercado. eso era la versión caribeña del Product Market Fit. Bailar pegado. Exactamente. Y me lo Así llevo. bailar, que, Está así bueno. que vale la bailar pena. pegado. Deberíamos escribir algo sobre eso para Lo voy popularizar a esa meter en el frase. glosario de Emprendetec. Mira, Bailar pegado con el mercado. fíjate, Lorenzo, aquí estoy leyendo a Gustavo Quintero que dice, adicionalmente, creo que el foco en la iniciativa es directamente proporcional a la prioridad que ésta tenga en tu propia vida. Ese planteamiento está muy interesante porque justamente eh, una de las cosas que más me ocurre, y ahorita tú me estabas preguntando sobre eso, Sandy, es las personas que se te acercan con una idea que creen que es un emprendimiento, pero que en realidad no están dispuestos a tomar las decisiones que implica personalmente emprender. Es decir, el emprendimiento o crear una empresa, porque la palabra emprendimiento ya empieza a retumbar en mi cabeza de tanto que se ha banalizado, pero el tema de crear una empresa y hacerlo es una cosa que cambia absolutamente todos tus ritmos, todas las cosas a las que estabas acostumbrado, todos los tiempos, todas las vacaciones, todas las noches, todos los fines de semana. Cuando decides hacerlo, cuando decides hacerlo, realmente estás involucrando muchísimo más que un conocimiento académico o técnico o un capital. Es mucho más allá. Si tienes aquello, buenísimo, y si no lo tienes, lo buscas. Pero más importante es entender si esa iniciativa, como dice aquí Gustavo, es directamente proporcional a lo que tú vas a asumir en tu vida. Y el primer capítulo, que yo lo llamo, primero lo primero, está contenido a través de quién eres en realidad, es tratar de poner en claro que no hay ningún problema en no ser un emprendedor, porque a mí me encanta todo el mundo que inicia empresas, inicia negocios, y por eso estoy metido en esto desde que nací, yo creo. Pero resulta que muchas personas se acercan a mí y en realidad no quieren ser emprendedores. Entonces, hay una moda que es más o menos la siguiente. Yo trabajo para alguien mientras emprendo, es decir, ver el trabajo como una especie de fracaso temporal. Y yo estoy absolutamente en desacuerdo con ese planteamiento, porque el emprendimiento no es solo por cuenta propia. Hay emprendimientos de todo tipo, institucionales, corporativos, llenos de... A veces no te escuchan, no te oyen, nadie te para, lo que sea, pero el tema es que no es para todo el mundo y el que lo asume tiene que asumirlo con los riesgos y con las decisiones personales que realmente están metidas allí. Entonces, es un parte esencial del mensaje que trato de dar en el libro sobre cómo va mucho más allá de una preparación académica, de una carta de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera.
Me En ese encanta, Luis. sentido, Luis, recuerdo Adelante, profe. una vez un amigo muy querido, que también era profesor en belleza, por cierto, él me confesó, pero con mucha convicción, que él no tenía ninguna característica de emprendedor y que él no quería pues, trabajar por cuenta propia. Él prefería ser un empleado, pues. Y él ha sido muy exitoso, esta persona ha sido muy exitosa como empleado porque realmente se necesitan condiciones diferentes, ¿verdad? Para asumir la responsabilidad y el riesgo de liderar una nueva empresa, pues, pagar las nóminas, asumir la responsabilidad de la vida de muchas familias, ¿no? Ese es un punto Incluyendo la interesante. propia, ¿no? Porque cuando uno emprende, pues pone en riesgo, puede llegar a poner en riesgo a su propia familia. Pero además tienes una cantidad de gente, de empleados, pues, cuyas familias también dependen de que todo esto vaya adelante. De manera que eso genera una serie de responsabilidades que a veces dificultan que la gente, incluso que duerma, pues, ¿no? Es decir, No, y ahí surgen una cantidad de cosas, como por ejemplo cuando haces un grupo de profesionales que están muy cerca de ti y que los vas a meter en el emprendimiento y comienza la discutidera previa a siquiera haber pasado el Valle de la Muerte, de no has vendido nada y ya estás discutiendo el patrimonio de la empresa con los profesionales que te están acompañando. Y es increíble como yo me doy cuenta de que nadie se pregunta de qué va a pasar con las pérdidas, con esas acciones que repartiste, porque todo el mundo asume que vas a repartir participación de las ganancias, pero cuando ese Valle de la Muerte demora 2 o 3 años, que es lo común, que es lo normal, hay pérdidas o necesidades de inversión posterior. Y muchas veces la gente no se hace esas preguntas. Y son preguntas que tienen que ver, estamos suponiendo que ya tienes una preparación y una pasión por lo que quieres hacer, pero las personas trastabillean mucho en dar una solución coherente a esos desenfoques. Buenísimo, Luis y profe Lorenzo, me gustó mucho esta parte de la conversación y de tu intervención previa, Luis Carlos, donde hacías énfasis en esta, digamos, en la concepción que yo empatizo mucho con tu enfoque, ¿no? Que esto no es, esto creo que se congeló. no es Sí, se congeló Sandy. solo nada con ellas, sino que al final las puedes ir trabajando. Lo cierto es que se requiere como una cierta, digamos, preferencia o facilidad para lidiar con la incertidumbre que te haga esto un poco menos traumático. Y es una de las cosas que nosotros tratamos también en los programas que llevamos en el IESA es, yo quiero que tú tengas la experiencia más parecida posible al emprendimiento, no un curso porque un curso no es, o sea, emprender no es un curso, crear una empresa no es un curso, es una experiencia que te pone al límite en muchos aspectos de la vida. De hecho, iba a aprovechar que mencionaste el aporte de Gustavo, a quien le mando un saludo desde nuestro equipo de mentores, para incorporar también los aportes de Edgar y Richard, que son egresados de nuestros programas de incubación y aceleración, ya que ellos colocaron mientras estaban escuchando nuestra conversación, un par de comentarios, ¿no? Edgar decía, la preparación es vital. Yo agradezco no haber conseguido financiamiento en el pasado. Luego de estar en Emprendetec me di cuenta de todo el camino de conocimiento que debía transitar. Hoy soy más consciente del tamaño del reto. Y Richard, relacionado con el tema de los desenfoques, bueno, creo que los dos, exacto, hicieron sus intervenciones hace algunos minutos cuando estábamos hablando de eso.
Ujú. Richard, por su parte, colocó: yo intento mantenerme centrado en lo importante, trato de focalizar mi atención en una tarea relevante a la vez y trato de no mezclar planificación con ejecución. Planifico con antelación y lo ejecuto de forma disciplinada, intentando que mis emociones y conversaciones internas no me saquen del plan. Entonces, bueno, digamos, eso que ustedes dos mencionaban, ¿no? Esas características como de personalidad, que es como que yo me obligo a enfocarme. O sea, si detecto un desenfoque, yo me obligo a enfocarme o aprendo a manejar ese mix que puede ser muy ambiguo entre tener paciencia, como tú lo mencionabas, Luis Carlos, como que bueno, si mi competencia salió primero que yo, ya salió, déjalo, a ver cómo le va. Y entonces toma los aprendizajes en lugar de autoflagelarte o estresarte porque te ganó en el lanzamiento de un producto o de un feature de tu producto, ¿no? Que es como de las cosas más comunes. Pero genial, gracias a los tres, tanto a Gustavo como a Richard como a Edgar por sus aportes. Nos quedan todavía unos cuantos minutos de conversación, así que los voy a seguir invitando a que dejen sus aportes en el chat o hagan preguntas para poder dirigirlas tanto a Luis Carlos como al profesor Lorenzo. Y quiero rescatar, Luis Carlos, de una de las cosas que decías hace unos minutos con esta gente que te mencionabas digamos, esto que te ocurre, que gente que se te acerca con una idea y tú dices, bueno, eso es una idea, pero de ahí a que se convierta en un emprendimiento y una brecha. ¿Cómo los orientas para que tomen acción? O bueno, no necesariamente para que tomen acción, porque también puede ser ese proceso de reflexión del que hablaba el profesor Lorenzo, de que mira, yo de repente tengo una idea, pero una vez que pienso un poco en la cantidad de trabajo que conlleva, yo puedo decidir no hacer nada y quedarme con lo que tengo ahorita, que puede ser un empleo, que puede ser un negocio de otra naturaleza. ¿Tú les das algún tipo de retroalimentación como para facilitar ese trabajo de introspección? Bueno, sí, la verdad es que me toca muchas veces porque son generalmente personas que tienen algún tipo de relación social conmigo, las que más se me Claro. acercan. Hubo un momento que se me acercaban muchas personas que no tenían ninguna relación conmigo, pero desde que estoy en un Z Foods y un Z Villa me he mantenido un poco, mucho más escondido que antes. Y igual se me acercan muchísimas personas y lo que hago es dos cosas, ¿no? Lo primero es identificar si esta persona está realmente emprendiendo o está buscando un sueldo sin tener jefe. Mm, Porque uno de los caminos que más me encuentro son personas que deciden emprender y saltan a buscar capital de riesgo o friends and family o semilla o lo que sea. Y de pronto te das cuenta en el cuento que te están echando, te das cuenta que todo está enfocado a no perder el ingreso que tienes de otra manera, por ejemplo, un empleo o de otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que trato de identificar. Si realmente estás tratando de tener libertad de ejecución, pero sin tomar riesgos. Una vez que ya veo que eso se pasó, que eso está bien y que la persona está realmente identificada, me preocupo mucho por el tiempo que va a dedicar al emprendimiento, sobre todo cuando me llaman como inversionista ujú. o pretenden que sea un inversionista, porque realmente yo no soy un inversionista de capital de riesgo. Esta es una conversación que he tenido mucho tiempo con, con, con Lorenzo, porque trato de concentrar mis esfuerzos en mis propios emprendimientos y mi Claro. capital en mis propios emprendimientos. Pero después trato de identificar eso, si realmente la persona está consciente del tiempo necesario para emprender, dependiendo del producto o servicio que está afrontando, ¿no? Tú te encuentras con todo tipo de ilusiones y también te encuentras con gente muy con los pies en la tierra, que realmente está creando una nueva manera de ver un mercado, un negocio, un producto, un servicio. Esos son los dos principales, ¿no? Y también me preocupa cuando las personas toman decisiones de capital personal, poniéndolo en riesgo todo, porque
Lo que ocurre con los éxitos gigantescos, que todo el mundo, no, la empresa se creó en un garaje y bueno, y ahora es uno de las siete gigantes de los Estados Unidos. Entonces, claro, tú lees las siete compañías, pero nadie te cuenta las docenas de millones de trillones de compañías que no lo lograron. Entonces, y en esos esfuerzos, muchas personas dejaron todo, a veces porque no contaron con la asesoría adecuada, no contaron con la preparación académica adecuada, no contaron con un centro de emprendimiento que los orientara como la labor que hacen ustedes para que las personas puedan seguir adelante. Entonces, realmente al inicio es muy delicado. Yo trato de ser lo más humano, pero también soy muy fuerte en exponer las realidades de dónde veo que están estos desenfoques iniciales, ¿no? Después vienen los desenfoques empresariales, ¿no? Por ahí estaba hablando alguna de las personas que participó sobre el crecimiento. Bueno, yo no considero, yo no creo que no haya nada, después de no tener ventas y quebrar, no creo que haya nada más difícil en una empresa que crecer apropiadamente. Ok. Porque allí surgen todos los desenfoques del mundo. Crecimientos territoriales, crecimientos por línea de extensión de marca, crecimiento por segmentación hacia otros mercados, crecimiento por targetización a targets que no te son naturales. Bueno, ahí ocurren un millón de cosas de cuando ya tienes una empresa que tiene cierto éxito, ¿no? Y bueno, así trato de tratar de identificarlos y es la razón por la que decidí ponerlo en blanco y negro y escrito para compartirlo de una manera que yo considero más eficaz y que espero que a todo el mundo a muchos les sirva, pues, sin mayor pretensión que es. Buenísimo, buenísimo. De hecho, gracias por mencionar un poco otra vez lo del libro, que me parece muy importante porque alguien preguntó en el chat dónde se podía conseguir y el profe Lorenzo ya nos hizo el favor de indicarlo. El libro estará pronto en formato impreso en la librería de Liesa. Ustedes saben dónde queda Liesa, en San Bernardino, y también se puede comprar por Amazon, tanto impreso como digital. Gracias, profe, por ese dato. Y creo que querías añadir algo al aporte de Luis Carlos. Adelante. Sí, un tema interesante que está en el libro es con quién conversar, ¿no? Porque Luis Carlos, es decir, hay que tener como un equilibrio, ¿no? Sobre todo cuando la idea está naciendo. Eh, a veces no conviene conversar con tanta gente. Y en esa situación justamente, pues hay que tener suerte, ¿no? O hay que tener la habilidad para identificar las personas con las que es más conveniente conversar sobre estas cosas, ¿no? Entonces, ese es un tema que se desarrolla en uno de los capítulos y eso me da pie también a comentar que el libro está escrito en un estilo y en un tono que suscita la conversación. ¿Ok? O sea, el libro mismo es como una herramienta para conversar con uno mismo. O sea, a medida que la persona va leyendo el libro lo invita a reflexionar y se inicia una conversación interior con uno mismo y por supuesto con el autor, pues con el libro, con las ideas del libro. Y en ese sentido, me parece que el libro tiene esa cualidad de suscitar conversaciones y puede ser pues muy útil como apoyo bueno, a hablar sobre estas cosas en esto, pues. Y espero que en el IESA la gente lo lea y lo comente, porque nos interesa mucho, pues, ver los comentarios sobre el libro y que, por ejemplo, bueno, en Amazon mismo se pueden dejar comentarios y bueno, de alguna manera eh, estamos comenzando apenas a promover el libro. Esta de alguna forma es la primera presentación pública que se hace del libro online, ¿no? Y esperamos tener otras ocasiones en donde vamos a presentar el libro en físico y también en otras ocasiones online también. Así que de verdad que creo que es un libro que vale la pena leer. Y creo que vamos a tener que dar un chance que la distribución, ¿verdad? Algunos meses para que la distribución
se complete y lanzar, no sé, un círculo de lectura de Liesa con, con el libro, como que mira, todos los que hayan leído el libro a esta fecha, vamos a hacer nuestro círculo, nuestra discusión de club de lectura. Porque creo que muchos se van a sentir identificados con el contenido por el tipo de retroalimentación que ustedes nos han compartido esta tarde. O sea, yo sé que va a ser de mucha utilidad y algo con lo que la gente se va a sentir familiarizada, sobre todo en la comunidad de emprendedores en torno a Emprendetec. Quería aprovechar también ese último, pues, una de las últimas cosas que mencionaste, profe, de buscar con quién compartir la idea en etapa temprana. Hay algunos criterios que tú compartes con los emprendedores, como busca estos perfiles. Nosotros normalmente siempre lo orientamos a que las primeras interacciones tendrían que ser con potenciales clientes, un poco para ver, lo usarías, no lo usarías, pagarías, no pagarías, si no tienes esto todavía, ¿qué tienes? O sea, cuáles pueden ser mis sustitutos o mis competidores. Pero no sé si tú lo enfocas también por esa, digamos, si utilizas ese enfoque o tienes algún otro que nos quieras compartir. No, yo coincido totalmente con eso. Yo creo que las conversaciones más útiles son con clientes potenciales, incluso con personas que no saben que van a ser clientes potenciales, ¿no? Claro. Porque es una exploración, eso es lo que en un lenguaje técnico podría ser como una investigación de mercado, pues. Pero sin duda que conversar con clientes potenciales es sumamente enriquecedor y orientador, porque claro, a uno se le pueden ocurrir mil ideas, pero realmente lo que uno quiere es vender algo finalmente. Entonces, qué mejor que hablar con alguien que va a estar dispuesto a pagar por el servicio o el producto que uno quiere ofrecer. Y son las conversaciones más importantes. Yo diría que son como poner el caballo por delante de la carreta, ¿no? Claro. Cliente. Y luego, bueno, conversar pues con potenciales aliados, con personas que pueden formar parte del equipo. O sea, la constitución del equipo, me parece a mí que es uno de los retos más importantes e iniciales de los emprendedores. Así que quizás esas dos o tres conversaciones como muy características iniciales, ¿no? Con los clientes, con los potenciales miembros del equipo, y también con algunos potenciales financistas, entre comillas, que pueden ser incluso los de la propia familia, porque si uno no logra convencer a gente cercana de que lo que quiere hacer tiene sentido, pues, pues no va a convencer a alguien que no conoce. Pero ahí también hay que tener mucho cuidado porque de repente uno se consigue con un tío mal geniado que lo desestimula. Entonces, es un arte, la verdad. No, Eso no, no, nunca hay una Lorenzo, receta específica. Lorenzo, te interrumpo para decir que estoy 100% de acuerdo que la conversación más útil es con los clientes potenciales, pero esa conversación hay que saber cuándo tenerla y dónde tenerla, porque cuando tú has tenido ya en mi caso, pues, que has tenido un camino recorrido y las personas se te acercan a preguntar cosas, pues la forma más equivocada de hacerlo es hacerlo en un ambiente social. Si tú realmente quieres obtener de un cliente potencial una respuesta, tienes que buscar cualquier cosa menos un ambiente social, porque allí vas a obtener exactamente lo contrario de lo que estás esperando. Y, y- y yo he llegado a concluir que cuando en un ambiente social alguien plantea una reunión social, que no necesariamente tiene que ser una fiesta, sino alguien plantea una idea de negocio y uno les dice, por ejemplo, bueno, mira, a mí me parece interesante, pero vamos a hacer una cosa, vamos a sentarnos a conversar sobre esto la semana que viene, una hora en tu oficina o en mi oficina. Increíblemente, inclusive los que presentan la idea, no llega al 20% que aceptan la reunión. Claro. Yo me he puesto hasta a contabilizar eso. Mira, Porque, ese es un punto muy importante que está asociado con otro enfoque, que es cobrar pronto. Yo creo que eso fue también una de las claves de éxito de tucarro.com, que desde el principio se puso como disciplina cobrar. O sea, no era un ah, servicio gratis, versus otros enfoques de los negocios en Internet que supuestamente pues quieren ofrecer todo gratis, ¿no?
bueno, hay toda esa cosa que si eh, sí, que si ofrecer algo gratis y luego cobrar por otra cosa. Pero yo creo que mi inclinación, quizás mi sesgo, pues, porque cada uno tiene su sesgo, mi sesgo es a cobrar lo antes posible, ¿no? No, y qué pasa con el Internet y las redes sociales, lo que llaman redes sociales, que tampoco estoy de acuerdo con el nombre, pero el tema es, Lorenzo, en que la inmediatez tecnológica, y aquí vale por el lugar donde estamos hablando, hizo que primero se conquistaran audiencias y después se monetizaran. Y a punta de conquistar audiencias se han hecho fortunas inimaginables sin haber sabido cómo monetizarla. Y el error más común es pensar que tú puedes irte por esa vía de audiencias sin saber cómo las monetizas y tratar de emprender soportado únicamente sobre ese criterio y no como tú lo estás diciendo. Yo tengo un servicio, un producto y cobro por él. Entonces, cuando tú no sabes cómo vas a monetizar y terminas haciendo un proyecto de publicidad, que es lo que hacen, lo que se llama influencers, que ellos todavía no saben que su vida es muy corta como medio, algunos sobrevivirán, pero la mayoría tendrán una vida muy corta. Entonces después tratan de ser socialmente honestos, pero se dan cuenta que tienen que vender su servicio. Y cuando tienen que vender el servicio, tienen una línea de conexión con el cliente. Y entonces después no pueden decir lo que quieren porque el cliente les está exigiendo. Entonces, esto es un enredo de no haber puesto primero, como tú dices, el caballo y la carreta atrás, ¿no? O sea, ¿cómo voy a monetizar esto antes de seguir adelante, ¿no? Eso para los que están metidos en temas de audiencias, ¿no? Sí, Buenísimo, Luis Carlos. Me parece muy, muy buena reflexión sí, porque es el tipo de cosas que, atándolo con lo que decía el profesor Lorenzo, crecer audiencias, alguien lo tiene que financiar. Ese es el tema. Y si tú vas a ir a un esfuerzo de levantamiento de capital para crear una comunidad que se convierta en una audiencia, que se convierta en clientes, algún día, eso es un riesgo demasiado difícil de, o sea, la persona que te está escuchando va a querer entender un poco es lo que decía, o sea, como el time frame, o sea, todo eso se puede lograr, hay gente que lo ha logrado, pero ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo toma? ¿Qué requieres además? ¿Qué tipo de infraestructura previa requieres para poder poner un poco las probabilidades a tu favor? Porque son esfuerzos no menores y no Y, baratos. y cómo y en ese identificas el sentido, capital de Sandy, trabajo. sí, los ejemplos más notorios de audiencias que luego se pueden monetizar son muy grandes, pero son pocos, ¿ok? Poquísimos. Poquísimos ejemplos de negocios que lograron crear una gran audiencia y luego monetizarlo. Eso no es nada frecuente, mucho más realista y yo diría que orgánico es ir poco a poco vendiendo algo que la gente está dispuesta a pagar, pues, y ir logrando la clientela natural para ese producto, que tendrá un tamaño, a lo mejor no es el negocio más grande del mundo, pero al menos es un negocio con una cierta solidez, ¿no? Y eso es parte del foco, pues, eso es parte del foco. Para que no se nos olvide que estamos hablando. Eso es parte del foco. Miren, yo veo que por aquí hay una persona que prendió su cámara. Es Alejandro. Alejandro, ¿cómo estamos de tiempo? No, estamos bien, estamos bien. Yo tenía también una pregunta y les voy a invitar Adelante. a todos que puedan prender su cámara y hacer alguna pregunta. Yo diría, ¿cómo ser constante en esto de emprender, de crear empresas? Tienes mucho tiempo y todavía estás creando empresas. Yo sé que te estás desenfocando, que te desenfocas y te vuelves a tu cauce, pero ¿qué nos dirías para seguir? Y en Mira, Venezuela, ojo, en Venezuela. yo a pesar de que he tenido compañías en muchas partes y de hecho ahorita UZ Group es una compañía que está basada en Estados Unidos y se dedica al alquiler de villas vacacionales de lujo, y UZ Foods está en Venezuela y se dedica al catering, y la verdad es que hemos tenido un éxito muy bueno en los últimos años.
Eh, para mí es difícil porque en mi caso, esto de iniciar una empresa es la única manera como he vivido. De hecho, las veces que he cambiado de empresa es prácticamente porque me han sacado. Pues siempre hay otra pasión que viene detrás que desdibuja una nueva idea con la que estás encantado y tratas de identificar si eso es un negocio o no es un negocio. Pero en mi caso es interesante porque toda mi vida he emprendido. Como dice Lorenzo, yo empecé a vender limonada en las calles de mi urbanización a las embajadas cuando tenía 8 años y nunca cambié, nunca cambié. Lo que sí estoy claro es que siempre arranqué vendiendo. Y vendiendo significa que las ideas de negocio parten de personas que deben entender que tienen que ser vendedores. Y si no lo son y la idea es muy buena, entonces tienes que buscar a alguien que a tu lado sea muy buen vendedor. Porque sin un proceso de venta que inclusive incluye la venta de uno mismo, si es que uno es una marca, un deportista, un artista, etcétera, también es importante que sepas cuál es el proceso de venta, ¿no? Y a quién la puedes delegar. Pero bueno, no sé si por ahí va tu pregunta, pero me la puedes seguir formulando. Muy bien, Luis Carlos. Y la otra pregunta que tenía es, para el emprendedor que está en Latinoamérica, para el que pueda estar en España, el desenfoque que tú muestras o que lo que has comentado puede ser igual. ¿Cuál es el valor que tú ves que tu libro le tiene para un empresario global? Los desenfoques que están narrados en el libro son absolutamente universales. Ahí no hay desenfoques que tienen que ver con una región o un país o una circunstancia particular de un país, algo que tenga que ver con una circunstancia política o nada por eso. Son desenfoques que le ocurren a todo el mundo en todas partes. Es decir, la mayoría de los desenfoques a los que yo he estado sometido y en los que he cometido errores me han ocurrido en Estados Unidos. Por decirlo ya después de analizar mucho camino recorrido. Es decir, y están allí, porque es que estos desenfoques están orientados a, a cualquier ambiente, a cualquier espacio, a cualquier lugar. Así que le sirven a cualquiera, realmente, creo yo. Eso lo dirá la audiencia, Está bien. pero creo. No, no, Ahora, al muy mismo claro. tiempo, yo quisiera apuntar que las circunstancias para desarrollar negocio en Venezuela tienen algunas características especiales en cuanto a incertidumbre, en cuanto a la necesidad de adaptarse a cambios violentos de repente, ¿no? Es decir, es un entorno de negocio bastante desafiante. En ese sentido, las capacidades y las habilidades que se desarrollan desarrollando un negocio en Venezuela son bastante exportables. Son exportables en el sentido de que probablemente en otros países hay entornos de negocios más favorables y entonces las personas que han tenido experiencias de desarrollar negocios en Venezuela, incluso extranjeros, conocemos casos de extranjeros que han sido buenos empresarios en Venezuela, trabajando para corporaciones internacionales, se han fogueado en Venezuela y luego son capaces de llevar esas compañías internacionales eh, con una gran excelencia, pues. Y se conoce casos como de Nestlé, que es una organización tan grande y conocida mundialmente. Hay muchas anécdotas de cómo los grandes gerentes de Nestlé pasaron por Venezuela y fue como parte de su entrenamiento. Este, de manera que al mismo tiempo que el libro de Luis Carlos tiene ese carácter universal,
sí creo que vale la pena resaltar que el haber hecho negocios en Venezuela prepara para hacer negocios en cualquier parte del mundo, pues. Y las experiencias que se tienen en Venezuela son aplicables. Hay otro caso muy conocido de un empresario venezolano que muy joven, hace muchos años, se fue a otro país y lo que hizo fue exportar. Por ejemplo, montó un restaurante español fuera de España y lo que hizo fue llevarse a españoles de la Candelaria a ese otro país. Y exportó el modelo de, de las tabernas de la Candelaria en Caracas a este otro país y fue muy exitoso. No, la capacidad de adaptarse a la incertidumbre y al cambio es bestial de los que están gerenciando y emprendiendo en Venezuela, sin duda. Que es el único riesgo que tiene, es que de tanto tener que adaptarte te vuelvas un poco desordenado en la estrategia, ¿no? Eh, Tienes que estar todo el tiempo modificando mes a mes la estrategia porque algún evento ocurrió, pero definitivamente es más valioso el fogueo del, del gerente venezolano y del emprendedor venezolano para enfrentarse a otras realidades. Estoy de acuerdo 100% con lo que dice Lorenzo. Bueno, igual la invitación es para que, sobre todo, aquí veo personas de los equipos de aceleración y de incubación. Si quieren precisarle algo a Luis Carlos, sería interesante escucharlos y verlos en las cámaras para que haga su pregunta y su planteamiento, su reflexión. Bueno, por acá María Ángela nos Ajá, María responde para Angélica. nosotros. María Ángela es de Eh, Mecaniza. Ok. sí, o sea, me parece súper valioso y estoy súper agradecida por esta charla, además por este libro, porque creo que el emprendedor a veces no tiene muchas herramientas que le dan saber que todo no es necesariamente una línea, sino que es un proceso que a veces se devuelve y regresa miles de veces. Entonces creo que el acompañamiento de su libro es muy valioso para nosotros, sobre todo que empatizo con muchas de las cosas que dice, porque bueno, a veces puede ser frustrante, sobre todo porque uno cree que tiene la idea de que no se le ocurrió a más nadie, todo el mundo en ningún tiempo, y realmente no es la idea, sino la ejecución y cómo hacemos que el emprendimiento sea exitoso. Así que nada, pues quería tomarme ese tiempo como para agradecerle todo este espacio. Gracias. Ya. Mariana acaba de mencionar un tema del cual yo había estado leyendo recientemente porque lo tenía anotado. Tengo muy cerca de mí ahorita el cuaderno de anotaciones que me llevé a Babson, Alejandro. Y yo anoté fue algunas cosas, porque en Babson la dinámica de Babson es discusión de casos. Para los que están familiarizados con la dinámica de Elías, es una forma de dar clase que se utiliza mucho en las escuelas de negocio. Casi todo lo que se hace en Babson en la semana que pasas allá es discutir casos. Entonces yo anotaba, era como frases que me quedaban así como que esto me gusta o esto lo tengo que averiguar después. Y una de las frases que dijeron mientras yo estuve allá, de una de las actividades es uniqueness is a trap. O sea, ser único es una trampa. Entonces lo estuve googleando y resulta que todo como una línea de investigación de behavioral economics, de economía del comportamiento, acerca del sesgo del uniqueness bias, se llama, o sea, el sesgo de que tú eres único. Y entonces decían como que en el mundo corporativo pasa y muchos gerentes lo viven y en el mundo del emprendimiento también. Digamos que me pareció interesante y lo traigo a colación porque muchas de las cosas que yo veo en el mundo del emprendimiento, después de haber hecho carrera corporativa, he pensado que no existen en el mundo corporativo y resulta que eso es en sí mismo un sesgo, porque sí existen y tienen, digamos, de repente tienen una forma un poco distinta, pero en el fundamento es el mismo tipo es lo mismo, o sea, es temas, digamos, que pueden estar relacionados con un tipo de miopía o con temas de ego, pero es pensar como que es que nadie más ha hecho esto antes, este proyecto es único, jamás ha pasado, este emprendimiento y ellos decían, los investigadores de Harvard que levantaron que el sesgo sí existe, decía como que es muy raro, o sea, prácticamente ningún proyecto de la humanidad en la época reciente es único en el sentido estricto de la palabra. Simplemente un tema de sesgo. De acuerdo. Sí. María Ángela me pide la información. Sí, sí, te la paso. Yo tengo ahí los enlaces, lo estaba leyendo anoche y no cerré las ventanas de Google Chrome porque no lo terminé de leer, entonces está todo a la mano. Yo se lo mando.
Buenísimo. Ale, creo que por los momentos no tenemos Ok. nuevas intervenciones, digamos, hasta ahora. No sé si tanto Luis Carlos como el profesor Lorenzo les gustaría dar como un mensaje de cierre y bueno, ya se enterarán por los distintos mecanismos cuando el libro esté disponible en el IESA para que vayan, nos visiten y adquieran su copia. Esperemos que después, Luis, si haces no sé, algún tipo de evento, no tengo idea de si eso lo tienes planificado, pero avisa dónde vas a estar para que te lleven y tú lo autografíes. Ok. Buenísimo. Un mensaje final para despedirnos de nuestros emprendedores. Bueno, yo estoy muy contento de participar con todos ustedes en esto. Espero que esta iniciativa, que está totalmente fuera de mi enfoque empresarial, sea de utilidad para muchos. Se ha hecho se ha escrito con muchísimos años de experiencia y de la manera más honesta posible. Creo que el feedback que he recibido es que todo está escrito de una manera muy directa y muy humana. Y bueno, estoy agradecido de la invitación de participar con ustedes y sobre todo de apoyarlos en cuanta cosa quieran o crean que pueda ser útil, con mucho gusto. Allí estaré y agradecer a Alejandro, a Lorenzo y a todas las personas vinculadas a Eliesa que están por allí por haberse tomado el tiempo de estar allí. Sí, yo también quiero agradecer esta oportunidad de conversar sobre temas que me apasionan y que disfruto muchísimo. eh, y me encanta escuchar las experiencias de los emprendedores y en lo posible acompañarlos. Eh, Muchas veces mi rol no es que yo pueda ofrecerles soluciones, pero creo que puedo apoyarlo en ese camino a encontrar soluciones. Y eso es lo que trato de hacer, ¿no? Así que estoy a la orden también para los emprendedores y por supuesto para todos los amigos, compañeros del IESA, que es una institución que quiero mucho y que aprecio enormemente. Donde conocí a Lorenzo. Sí, nos conocimos en el IESA, en un evento del IESA, precisamente un evento sobre comercio electrónico, en la época en que el comercio electrónico estaba naciendo. Eso fue Exactamente. a Exactamente. finales del siglo pasado, suena como hace muchos años. No, y hablando del siglo pasado, el profesor Lorenzo fue el que hizo la primera página web de Liesa cuando nadie tenía página web. ¿Te Sí. acuerdas, profesor Eso es Lorenzo? verdad, sí, sí. No, no había Bueno, página web de con un ninguna equipo de escuela. personas, ¿no? Sí, Fuimos no, un un equipo de camino, personas, sí, pero usted no sí. fue el visionario de esta parte. Pero bueno, muchísimas gracias. Si alguien quiere decir alguna otra palabra o un comentario. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Veo que a todos les gustó mucho la conversación. Esto sigue pendiente esta conversación y se puede dar incluso en Caracas, dado que Luis Carlos está en Caracas, y en otra sesión de Emprendete. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saben que están cordialmente invitados para unirse a la movida Emprendetec. Le damos las gracias también a Banesco, al Latin American Holding y a Activo Banco, a Sandy Gómez, a Lorenzo Lara y a Luis Carlos Cátegui y a todos los que se unieron acá a esta conversación, que esto sigue en el café y sigue en la discusión diaria que tenemos en los grupos de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Ale. Feliz tarde a todos.